Esta casa ya no es tuya, Alex. Tienes 2 horas para hacer las maletas y marcharte. Las palabras de mi propio padre resonaron en el vestíbulo de mármol de nuestra mansión de Connecticut, mientras él sostenía unos documentos que lo cambiaban todo. A su lado, mi hermana Claire sonreía con esa expresión de victoria que conocía desde la infancia. Acabábamos de salir de la lectura del testamento de mi abuelo Thomas, y lo imposible había sucedido. Mi herencia de $10 millones, la empresa familiar y la propiedad que él prometió dejarme, todo había ido a parar a Claire. Me llamo Alex Montgomery. Tengo 25 años y toda mi vida he sido tratado como la segunda opción por mi propia familia. Mientras Claire recibía coches de lujo a los 16 años, yo recibía una tarjeta regalo. Cuando ella suspendía en el colegio, contrataban a los mejores tutores particulares. Cuando yo sacaba notas perfectas, apenas levantaban la vista de sus móviles. Pero mi abuelo Thomas era diferente. Él me crió cuando mis padres estaban demasiado ocupados construyendo su imperio social. Todos los fines de semana me llevaba a navegar en su yate y me enseñaba sobre negocios, estrategia y la vida. Alex, me decía siempre, tienes la mente que esta empresa necesita. Un día, llevarás todo lo que he construido a un nuevo nivel. Por eso, cuando el abogado de la familia, Gregory Phillips, anunció que Claire lo había heredado todo, sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Las sonrisas maliciosas de mis padres me decían que sabían exactamente lo que estaba pasando. Debe haber un error, dije, con la voz resonando en la biblioteca revestida de caoba donde siempre hablábamos sobre el futuro de la empresa. El abuelo siempre me dijo que yo sería el heredero. Al parecer, Thomas cambió de opinión en los últimos meses, respondió mi madre Rebecca, ajustándose su pulsera de diamantes. Quizás él se dio cuenta de que Claire está más preparada para dirigir una empresa. Claire se inclinó hacia adelante, fingiendo compasión. Lo siento, Alex. Sé que esperabas esto. Pero quizás sea mejor así. Nunca pareciste realmente interesado en los negocios. La audacia de la mentira me dejó sin palabras. Había pasado todos los veranos haciendo prácticas en la empresa, conocía cada departamento, cada proceso. Claire apenas podía equilibrar su propia chequera. No tiene sentido, insistí. El abuelo estaba lúcido hasta el final. Hablamos de negocios el día antes de que él muriera. Mi padre, William, carraspeó. En realidad, Alex, tenemos algunas preocupaciones sobre el estado mental de tu abuelo en los últimos meses. El médico confirmó que el tratamiento contra el cáncer pudo haber afectado su juicio. Gregory Phillips abrió otra carpeta. También está esta carta que escribió tu abuelo, en la que expresa su preocupación por influencias indebidas durante su enfermedad. Él deslizó un papel por la mesa. Se suponía que era la letra de mi abuelo, pero algo no estaba bien. Las palabras eran suyas, pero la caligrafía parecía forzada. Fue en ese momento cuando mi madre hizo el anuncio final. Dadas las circunstancias, creemos que es mejor que te mudes. Hoy. Durante los siguientes 30 minutos, vi cómo mi vida se desmoronaba. Me acompañaron a mi habitación como si fuera un extraño en la casa donde había crecido. Mientras empacaba mis cosas, una fría ira se apoderó de mi pecho. No era solo por el dinero. Era por años de humillación, de ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Pero mientras ellos celebraban su victoria, algo que mi abuelo me había dicho resonaba en mi mente. A veces, Alex, hay que navegar contra el viento para llegar a tu destino. El camino directo no siempre es posible. Él siempre fue un hombre de contingencias. Un estratega que pensaba 10 pasos por delante. ¿Y si esta situación era exactamente lo que él había previsto? Mientras cerraba mi maleta, noté algo que no había visto antes. El antiguo reloj de bolsillo de mi abuelo estaba entre mis cosas. Extraño. No recordaba haberlo cogido. Si te está gustando esta historia de traición familiar y tienes curiosidad por saber cómo un nieto desheredado puede darle la vuelta a la tortilla, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que mi familia no sabía era que mi abuelo me había enseñado mucho más que a navegar. Y estaban a punto de descubrir que subestimar a Alex Montgomery fue el mayor error de sus vidas. 3 días después de ser expulsado de mi propia casa, estaba sentado en una cafetería barata en el centro de la ciudad, mirando mi cuenta bancaria, $2,847. Todo mi mundo se había derrumbado en una tarde, pero esa patética cantidad no era ni de lejos lo peor. Lo peor llegó cuando sonó mi teléfono. Alex, he oído que estás pasando por algunas dificultades. La voz de Claire sonaba demasiado dulce, cargada de esa falsa preocupación que conocía desde niño. Mamá y papá están muy preocupados por ti.
Quizás deberías aceptar que el abuelo tomó la decisión correcta al final. ¿La decisión correcta? Apreté el teléfono con más fuerza, sintiendo como la ira me subía por la garganta. Claire, a ti nunca te ha importado la empresa. Ni siquiera sabes cuántos empleados tenemos o cuál es nuestra principal línea de productos. Una risa fría resonó al otro lado de la línea, un sonido que me recordó a la Claire adolescente que solía romper mis juguetes solo para ver mi reacción. Quizás sea hora de que aprendas que no siempre conseguimos lo que queremos, hermanito. Algunos crecemos y aceptamos la realidad. Otros nos quedamos atrapados en el pasado, alimentando fantasías sobre derechos que nunca existieron. El veneno en su voz apenas estaba comenzando. Lo que ella dijo a continuación me dejó completamente helado. Ah, y Alex, ¿quieres dejar de difundir mentiras sobre nuestra familia a cualquiera que quiera escucharlas? Papá ha tenido algunas conversaciones muy interesantes con algunos contactos sobre tus recientes inestabilidades emocionales. Sería una verdadera lástima que eso empezara a afectar a tus futuras oportunidades laborales. La amenaza fue lanzada con la precisión quirúrgica de alguien que sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. No solo me estaban robando. Estaban destruyendo sistemáticamente cualquier oportunidad que pudiera tener de reconstruir mi vida o impugnar sus acciones. En los días siguientes, descubrí el verdadero alcance de la conspiración que habían orquestado contra mí. Todas las entrevistas de trabajo que conseguí concertar terminaron abruptamente cuando los empleadores reconsideraron mi candidatura. Un director de recursos humanos de Hartford Financial incluso me llevó aparte después de una entrevista aparentemente satisfactoria. «Escucha, pareces un buen chico», me susurró, mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera que nos oyeran. «Pero he recibido una llamada de la oficina central esta mañana. Me han dicho que tienes algunos problemas familiares complejos. Cuestiones de inestabilidad mental. No podemos arriesgarnos con ese tipo de responsabilidad legal». La influencia de los Montgomery se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. No solo estaban protegiendo la herencia robada, sino que se aseguraban meticulosamente de que nunca tuviera la capacidad financiera ni la credibilidad profesional para disputarla legalmente. Mientras yo luchaba por conseguir trabajo lavando platos en restaurantes del centro de la ciudad, Claire estaba viviendo su nueva vida de heredera con todo el drama teatral que siempre había caracterizado sus actuaciones. Vi en las redes sociales las fotos cuidadosamente escenificadas de ella en la sede de la empresa, posando junto a mi padre en reuniones de la junta directiva que ella claramente no entendía. Los pies de foto hablaban de nuevo liderazgo visionario y transformación generacional para el futuro. Pero una foto en particular me llamó la atención por todas las razones equivocadas. En una de las imágenes más recientes, tomada en la sala de conferencias principal, noté unos papeles estratégicamente esparcidos sobre la mesa de reuniones. Mi minuciosa formación en análisis financiero me hizo fijarme instintivamente en los detalles. Eran informes trimestrales de la empresa, y las cifras que pude descifrar no pintaban nada bien. Montgomery Enterprises tenía graves problemas financieros. Fue entonces cuando empecé a atar cabos que deberían haber sido obvios desde el principio. La prisa desesperada por hacerse con el control administrativo. La agresividad casi salvaje con la que me habían apartado durante los últimos meses de vida de mi abuelo. La insistencia tan calculada en que yo estaba mentalmente inestable, un diagnóstico que haría cualquier impugnación legal infinitamente más difícil de sostener. No estaban protegiendo una próspera herencia que querían mantener en la familia. Estaban luchando desesperadamente por salvar un imperio financiero en colapso y necesitaban los recursos de mi abuelo para evitar una humillante quiebra. Durante uno de mis paseos nocturnos sin rumbo por la ciudad, ya que dormir en el asiento trasero de mi Honda Civic no era precisamente una experiencia que propiciara la relajación profunda, recordé algo concreto que mi abuelo me había dicho solo unas semanas antes de morir. Alex, me había susurrado durante una de nuestras últimas conversaciones privadas, con voz débil pero con los ojos aún increíblemente agudos, no todo el mundo valora la integridad como tú. No todo el mundo es capaz de ver el verdadero valor de las cosas importantes. Por eso he hecho algunos arreglos especiales para garantizar que estés completamente protegido cuando yo ya no esté en este mundo. En aquel momento, sumido en el dolor de saber que estaba perdiendo al único miembro de mi familia que realmente me quería, pensé que simplemente se refería al testamento y a los trámites legales obvios. Ahora, sentado solo en un aparcamiento vacío a las 2 de la madrugada, me preguntaba si había algo mucho más elaborado en juego. Fue esa noche, solo en mi coche, con solo la tenue luz de una farola para hacerme compañía,
cuando finalmente examiné con verdadera atención el antiguo reloj de bolsillo de mi abuelo que había aparecido misteriosamente entre mis cosas durante el desalojo forzoso. Era un Patek Philippe de oro macizo, una reliquia familiar que mi abuelo llevaba con orgullo desde sus primeros días como joven empresario. Mientras lo sostenía contra la luz amarillenta de la farola, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había marcas casi imperceptibles en la parte posterior del reloj, pequeños arañazos como si lo hubieran abierto recientemente con herramientas delicadas. Mi abuelo siempre había sido meticuloso con sus pertenencias más preciadas. Él nunca habría dejado arañazos accidentales en algo tan importante para él. ¿Por qué estabas entre mis cosas?, murmuré al reloj, como si él pudiera responderme con la información que necesitaba desesperadamente. Fue justo en ese momento cuando sonó mi teléfono, rompiendo el silencio de la noche con un número que no reconocí. «Hola, ¿S.R. Montgomery? Soy David Chen, del bufete Chen y Associates. Necesito hablar con usted urgentemente sobre unos documentos importantes que han aparecido durante una revisión independiente del patrimonio de su abuelo». Mi corazón se aceleró como si me hubiera alcanzado un rayo. ¿Qué tipo de documentos concretos? Prefiero no discutir detalles delicados por teléfono, señor Montgomery. ¿Podemos vernos en persona mañana? Es un asunto extremadamente delicado. Mientras concertábamos la cita para el día siguiente, una sensación extraña e inesperada se apoderó de mí. David Chen claramente no trabajaba con Gregory Phillips. Él era de un bufete completamente diferente, independiente. Y había algo en su voz, una urgencia cautelosa mezclada con algo que podría ser esperanza, que sugería claramente que él sabía algo crucial que los demás ignoraban. Esa noche, mientras miraba el reloj de mi abuelo brillando misteriosamente bajo la pálida luz de la luna, una frase concreta resonaba repetidamente en mi mente: «He hecho algunos arreglos especiales para garantizar que estés completamente protegido». Lo que mi familia no sabía, en su ciega arrogancia y desesperada codicia, era que mi abuelo Thomas Montgomery siempre había sido un hombre de contingencias elaboradas. Un brillante estratega que pensaba sistemáticamente 10 pasos por delante en cualquier situación. ¿Y si esta devastadora situación era exactamente el escenario que él había previsto y preparado meticulosamente? Apreté el reloj con más fuerza y sonreí por primera vez en días. Mañana, por fin descubriría si mi creciente sospecha era cierta. Y si lo era, mi querida familia había subestimado gravemente tanto a mí como al hombre que me había criado con tanto cuidado. Porque Thomas Montgomery nunca, jamás, hacía nada importante sin un plan de contingencia devastadoramente eficaz. Al día siguiente, David Chen se reunió conmigo en una cafetería discreta en las afueras, lejos de las miradas curiosas de la élite de Connecticut. Era un hombre asiático de mediana edad, con gafas y un aire nervioso que contrastaba con la seguridad que transmitía por teléfono. «S.R. Montgomery, lo que voy a mostrarle puede cambiarlo todo», dijo él, deslizando una carpeta marrón por la mesa. «Pero primero, necesito que entienda, estoy arriesgando mi carrera al hacer esto». Abrí la carpeta y sentí que mi mundo daba otro vuelco. Eran copias de documentos que Gregory Phillips había ocultado, evaluaciones médicas detalladas de mi abuelo, todas ellas confirmando su perfecta lucidez mental hasta sus últimos días. Aún más impactantes eran las transcripciones de conversaciones entre mis padres y Phillips, en las que planeaban impugnar el testamento semanas antes de la muerte de mi abuelo. «Ellos sabían que tú eras el heredero legítimo desde el primer día», reveló David. «Todo este asunto de la incapacidad mental fue inventado». Mi ira fue sustituida por algo más frío, pura determinación. «¿Por qué me estás mostrando esto?», pregunté. David dudó. «Porque trabajé con tu abuelo durante 15 años. Él me contrató por separado, sin que Phillips lo supiera, específicamente para esta contingencia. Thomas Montgomery predijo exactamente lo que sucedería. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la inconfundible letra de mi abuelo. Él me ordenó que te lo diera solo si te sacaban de la propiedad por la fuerza. Y solo si venías a buscarme por tu cuenta». Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta era breve, pero devastadora. «Mi querido Alex, si estás leyendo esto, es que Rebecca y William han confirmado mis peores sospechas. Nunca han querido a nuestra familia, solo a nuestra fortuna. No te desesperes. Tengo un último regalo para ti, la verdad completa sobre quiénes son realmente». La carta contenía instrucciones para acceder a una caja fuerte que ni siquiera mis padres sabían que existía. En su interior, encontraría pruebas que no solo restaurarían mi herencia, sino que destruirían por completo la respetable fachada de mi familia. Pero primero necesitaba algo que estaba en casa, el reloj de bolsillo de mi abuelo. Esa noche,
Utilicé mi conocimiento de la rutina familiar para infiltrarme en la propiedad. Los guardias aún me reconocían, lo que me facilitó la entrada por la parte trasera. La casa estaba en silencio. Mis padres habían salido a otro evento social para celebrar su victoria. En mi antigua habitación, cogí el reloj y volví a fijarme en las extrañas marcas de la parte trasera. Siguiendo un impulso, presioné la corona en una secuencia específica que mi abuelo me había enseñado años atrás como código de emergencia durante nuestras aventuras náuticas. Se oyó un clic casi inaudible y la parte trasera del reloj se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había una pequeña llave dorada y un trozo de papel con unos números que reconocí inmediatamente, las coordenadas de la caja fuerte del banco. Estaba saliendo cuando oí voces en la entrada principal. Mis padres habían vuelto antes de lo previsto. Greg dijo que él había estado haciendo preguntas. La voz de mi madre resonaba por el vestíbulo. Quizás deberíamos haber sido más definitivos en nuestro enfoque. Rebecca, relájate. Él no tiene recursos para contestarnos, respondió mi padre. Y aunque los tuviera, ¿quién creería al nieto desheredado contra nuestra reputación? Claire se unió a la conversación. ¿Habéis visto cómo se ha ido? Patético. Siempre ha sido demasiado débil para esta familia. La cruel risa de los tres resonó en la casa donde crecí. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. No solo me habían robado, me habían subestimado. Y ese sería el error más caro de sus vidas. Escapé por la ventana trasera con la llave de la caja fuerte y una grabación completa de la conversación que acababa de presenciar. Mientras conducía por las calles vacías de Connecticut, una frase de mi abuelo resonaba en mi mente. Alex, la navegación más peligrosa es cuando tus oponentes piensan que estás perdido en el mar. Al día siguiente, David me acompañó al banco. La caja fuerte era más grande de lo que esperaba, llena de documentos que pintaban un panorama devastador de la verdadera situación financiera de la familia. Montgomery Enterprises no solo tenía problemas, estaba al borde de la quiebra total. Mis padres habían pedido préstamos enormes usando mi herencia como garantía, apostando por inversiones de alto riesgo que fracasaron estrepitosamente. Más impactante aún, los documentos mostraban que Claire tenía una deuda de juego de casi $500,000 con personas muy peligrosas. El pago de esas deudas había agotado aún más los recursos de la empresa. Pero el descubrimiento más devastador estaba en el fondo de la caja fuerte, pruebas de que mis padres habían falsificado documentos fiscales durante años, ocultando pérdidas e inflando ganancias para mantener su posición social. Dios mío, susurró David, examinando los papeles. Esto no es solo fraude civil. Son delitos federales. Mientras organizábamos las pruebas, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Alex? Soy Patricia, la antigua asistente de tu abuelo. Necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo que no le he contado a nadie sobre los últimos días de Thomas. Ella me encontró en un restaurante discreto, con las manos temblorosas mientras hablaba. Tu abuelo lo grabó todo, Alex. Cada conversación sobre el testamento, cada discusión sobre sus planes. Tenía un sistema de grabación en su oficina que nadie conocía. Las grabaciones están escondidas en un lugar que solo tú podrías encontrar. Patricia me entregó un mapa dibujado a mano por mi propio abuelo, que mostraba la ubicación exacta en la propiedad donde estaban escondidas las grabaciones. Me hizo prometer que solo te lo revelaría si te traicionaban de la forma que él temía, explicó ella. Thomas sabía que harían exactamente lo que hicieron. Esa noche, mientras revisaba todas las pruebas acumuladas, documentos financieros, grabaciones de conversaciones, pruebas de falsificación, sentí algo que no había experimentado en semanas: esperanza. Mi familia había jugado sucio, apostando a que yo era demasiado joven e inexperta para defenderme. Subestimaron dos cosas cruciales: la profundidad del amor y la preparación de mi abuelo, y mi propia determinación de honrar su memoria. Mientras Claire probablemente dormía entre sábanas de seda egipcia y mis padres planeaban sus próximas adquisiciones de lujo con mi dinero, yo estaba construyendo meticulosamente el caso que no solo restauraría mi herencia, sino que enviaría a todos ellos al lugar donde merecían estar. Lo que ellos no sabían era que Thomas Montgomery nunca hacía nada a medias. Y yo tampoco. Con todas las pruebas organizadas en la mesa de David Chen, comencé a construir metódicamente el caso que destruiría a mi familia. Pero necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba una estrategia tan implacable como la traición que había sufrido. Tenemos material suficiente para 3 procesos separados, explicó David, separando los documentos en pilas distintas. Fraude testamentario,
malversación de fondos corporativos y falsificación de documentos. Pero Alex, si lo presentamos todo a la vez, tendrán tiempo para defenderse. Entonces no lo presentaremos todo a la vez, respondí, estudiando los patrones en las transacciones financieras. Haremos lo que mi abuelo me enseñó en la navegación, un ataque coordinado en múltiples frentes. Mientras planeábamos nuestra estrategia legal, Patricia me llevó de vuelta a la propiedad durante la madrugada para recuperar las grabaciones secretas de mi abuelo. El sistema estaba escondido detrás de una estantería falsa en el despacho, un lugar que solo yo conocía porque ayudé a instalarlo años atrás durante una reforma de seguridad que pensé que era solo paranoia del viejo. Las grabaciones eran devastadoras. Horas de conversaciones en las que mis padres discutían abiertamente cómo manipular el testamento, cómo alejarme durante la enfermedad de mi abuelo, y lo más impactante, cómo fabricar pruebas de mi supuesta inestabilidad mental para que cualquier impugnación fuera imposible. Él siempre ha sido problemático. Resonaba la voz de mi madre en las grabaciones. Si conseguimos establecer un patrón de comportamiento errático, ningún juez tomará en serio sus reclamaciones. La voz de mi padre respondía fríamente: Gregory ya ha preparado los documentos médicos. El doctor Harrison nos debe algunos favores. Alex nunca sabrá que le ha golpeado. Pero las grabaciones también revelaron algo que no esperaba. Claire estaba siendo chantajeada. Sus deudas de juego no eran solo con casinos, sino con personas que habían amenazado su vida. Mis padres utilizaron esa vulnerabilidad para forzar su cooperación, prometiéndole saldar todas sus deudas a cambio de su silencio y su apoyo. Esto lo cambia todo, murmuré, escuchando la temblorosa voz de Claire suplicando más tiempo. Ella no es solo codiciosa. Está aterrorizada. David asintió pensativo. Eso puede ser una ventaja. Las personas desesperadas toman malas decisiones. Y las malas decisiones dejan rastros. En los días siguientes, contraté a un investigador privado especializado en delitos financieros. Marcus Thompson era un exagente del FBI que se había jubilado tras 25 años investigando casos de blanqueo de dinero y fraude corporativo. Si había algo que descubrir sobre las actividades de mi familia, él lo encontraría. Tu padre es inteligente, pero no tanto como cree, informó Marcus tras una semana de investigación. ¿Los préstamos que él tomó utilizando su herencia como garantía? Violó cláusulas fundamentales al utilizar bienes en disputa legal. Eso es un delito federal. Más importante aún, Marcus descubrió que Montgomery Enterprises estaba mucho peor financieramente de lo que mostraban las pruebas iniciales. La empresa tenía menos de 3 meses antes de la quiebra total. Mi herencia no solo era deseada, era absolutamente necesaria para su supervivencia. Mientras construía mi caso, mi familia celebraba su victoria con creciente arrogancia. Claire se había mudado a la suite principal de la propiedad y estaba remodelando todo para reflejar su nueva posición como heredera. Mis padres concedían entrevistas a revistas de negocios sobre transiciones de liderazgo exitosas y preparar a la próxima generación. El colmo llegó cuando recibí una llamada de Sarah Michey, mi exnovia de la universidad, que ahora trabajaba como periodista financiera. Alex, tengo que advertirte de algo, me dijo ella con voz tensa. Tu familia está difundiendo rumores de que sufriste un colapso mental tras la muerte de tu abuelo. Están insinuando que necesitas ayuda psiquiátrica y que cualquier intento de impugnar el testamento sería fruto de tus delirios. La campaña de difamación se había intensificado. No bastaba con robarme, estaban destruyendo sistemáticamente mi credibilidad para asegurarse de que nunca pudiera defenderme. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Richard Donovan, el mejor amigo de mi abuelo y presidente del Consejo de Administración de Montgomery Enterprises. Richard, tengo que hablar contigo. Es sobre la verdadera situación de la empresa y unas grabaciones que dejó mi abuelo. La reunión tuvo lugar en su oficina privada. Cuando terminé de reproducir las grabaciones y mostrar las pruebas financieras, Richard estaba lívido. Thomas me advirtió sobre esto, dijo lentamente. Él sospechaba que William estaba desviando fondos, pero no tenía pruebas concretas. Por eso creó todas esas salvaguardias para ti. Richard me ofreció algo inesperado. Un anillo. Como presidente del consejo, él podía convocar una auditoría de emergencia de la empresa, exponiendo públicamente la incompetencia financiera de mis padres. Más importante aún, podía impugnar oficialmente los cambios de liderazgo basados en el testamento fraudulento. Tu abuelo me hizo prometer que protegería tus verdaderos intereses, explicó Richard. William y Rebecca creen que controlan la empresa porque tienen a Claire como títere. Pero la Junta todavía tiene poder,
Y yo todavía tengo influencia. Mientras ultimábamos nuestra estrategia, recibí un mensaje inesperado. Era Claire, enviado desde un número que no reconocí. Alex, necesito hablar contigo urgentemente. No puedo soportarlo más. Reúnete conmigo mañana en la cafetería donde solíamos estudiar. Ven solo. Por favor. Hay cosas que debes saber sobre lo que realmente ocurrió. Miré el mensaje durante largos minutos. ¿Era una trampa? ¿Un intento desesperado de manipulación? ¿O finalmente mi hermana había llegado al punto de ruptura? Independientemente de la respuesta, yo estaba listo. 3 semanas atrás, me echaron de casa pensando que habían destruido a un joven ingenuo e indefenso. Mañana descubrirían que habían despertado algo mucho más peligroso, un hombre con un propósito, pruebas devastadoras y nada más que perder. Si estás siguiendo este viaje de traición familiar y quieres descubrir si logré darle la vuelta al juego por completo, no olvides suscribirte al canal para seguir todos los giros. El encuentro con Claire sería el momento que definiría si tendría una aliada inesperada o confirmaría que toda mi familia estaba perdida. Pero independientemente del resultado, las piezas ya estaban en movimiento. Y esta vez, yo controlaba el tablero. El encuentro con Claire en la cafetería fue más revelador de lo que imaginaba. Ella llegó visiblemente alterada, mirando constantemente por encima del hombro como si la persiguieran. Alex, gracias por venir, susurró, con las manos temblorosas mientras sostenía la taza de café. No puedo seguir mintiendo. Necesito contarte la verdad sobre todo. Lo que ella reveló en las siguientes 2 horas confirmó mis peores sospechas y me dio munición adicional que ni siquiera imaginaba que existía. Los problemas financieros son mucho peores de lo que crees, comenzó Claire. Papá ha perdido casi 20 millones en malas inversiones en los últimos 2 años. La empresa está técnicamente en quiebra. Sin tu herencia, lo perderemos todo en cuestión de semanas. Aún más impactantes fueron los detalles sobre sus deudas de juego. No solo eran con casinos legales, sino que también debía dinero a prestamistas que ya habían amenazado físicamente su vida. Me enseñaron fotos de la casa. Alex. Conoce nuestra rutina, saben dónde compra mamá, dónde almuerza papá. Dijeron que si no pagaba antes de fin de mes, empezarían a cobrar de forma más directa. Su voz se quebró. Cuando papá ofreció saldar todo a cambio de mi silencio sobre el testamento falsificado, no tuve otra opción. Estaba demasiado aterrorizada para pensar en alternativas. Pero la revelación que lo cambió todo llegó al final de la conversación. Alex, mañana a las 10 hay una reunión de emergencia de la junta directiva. Papá va a intentar aprobar una venta urgente de los activos de la empresa para cubrir las deudas antes de que alguien descubra la verdadera situación financiera. Una vez aprobada, no habrá nada que heredar, aunque demuestres que el testamento es falso. Era ahora o nunca. Esa noche, Richard Donovan y yo ultimamos nuestra estrategia. A las 9:45 de la mañana siguiente, yo entraría en la reunión de la junta directiva con todas las pruebas organizadas. Richard convocaría una auditoría de emergencia basada en las grabaciones que encontré, exponiendo públicamente el fraude testamentario y la mala gestión financiera. No se lo esperan, confirmó Richard. William está tan centrado en aprobar la venta que ni se imagina que ha perdido el control de la situación. A las 9:50, entré en el edificio de Montgomery Enterprises por primera vez en un mes. Los guardias de seguridad me reconocieron y dudaron, pero Richard había dejado instrucciones claras. Tenía autorización total para participar en la reunión. Cuando abrí la puerta de la sala de juntas, el silencio fue ensordecedor. Mi padre se detuvo en medio de su presentación sobre la reestructuración necesaria. Mi madre se puso pálida y Claire, que estaba presente como nueva directora general, simplemente bajó la cabeza. Siento el retraso, dije con calma, tomando mi lugar en la mesa. Espero no haberme perdido nada importante. William intentó recuperar el control. Alex, no deberías estar aquí. Esta es una reunión de la Junta Ejecutiva. De hecho, él tiene todo el derecho a estar aquí, intervino Richard. Especialmente teniendo en cuenta la información que ha traído sobre irregularidades en el proceso testamentario. Fue entonces cuando puse las carpetas sobre la mesa. El sonido seco del papel contra la madera de caoba resonó en la sala silenciosa. Señores, antes de votar cualquier venta de activos, creo que deberían escuchar esto. Pulsé el botón de reproducción de la grabadora. La voz de mi abuelo llenó la sala. Yo, Thomas Montgomery, en pleno uso de mi conciencia y capacidad mental, confirmo mi decisión de dejar el control de Montgomery Enterprises a mi nieto Alex.
El rostro de mi padre pasó de rojo a gris mientras continuaba la grabación, detallando exactamente por qué había elegido dejarme la empresa a mí en lugar de confiarla a William y Rebecca. Pero el momento decisivo llegó cuando reproduje las grabaciones secretas de la oficina. Las voces de mis propios padres resonaron en la sala, discutiendo abiertamente cómo falsificar documentos médicos y fabricar pruebas de mi inestabilidad mental. Gregory ya ha preparado los documentos médicos. El doctor Harrison nos debe algunos favores. Alex nunca sabrá lo que le ha golpeado. Uno de los directores se levantó bruscamente. William, ¿qué significa esto? Mi padre intentó una última maniobra desesperada. Esas grabaciones pueden haber sido editadas, manipuladas. Alex estaba claramente perturbado por la muerte de su abuelo. Fue entonces cuando abrí la segunda carpeta. Entonces quizá prefieran ver los documentos financieros reales de la empresa, o las transacciones no autorizadas que transfirieron fondos corporativos para saldar deudas de juego personales. Cada documento que ponía sobre la mesa era otro clavo en su ataúd. Préstamos fraudulentos utilizando mi herencia como garantía. Falsificación de informes financieros para ocultar pérdidas. Malversación de fondos de pensiones de los empleados. Claire finalmente habló, con voz casi inaudible. Alex, lo siento mucho. Me dijeron que nunca lo descubrirías. Que sería mejor para todos. Mejor para todos. Mi voz resonó en la sala. Me echaron de casa, destruyeron mi reputación y casi me dejan en la indigencia. Todo eso para encubrir años de incompetencia y codicia. Miré directamente a mi padre. Por cierto, los agentes del FBI ya están en camino. El fraude testamentario es un delito federal, al igual que la malversación de fondos corporativos. Fue en ese momento cuando William Montgomery, el hombre que me había humillado y agredido físicamente, finalmente comprendió que había perdido por completo. Sus manos temblaban mientras miraba los documentos esparcidos sobre la mesa, pruebas irrefutables de años de delitos que creía haber ocultado a la perfección. ¿Cómo? Fue todo lo que él pudo susurrar. Sonreí por primera vez en semanas. Porque mi abuelo me enseñó que el mejor navegante siempre tiene un plan de contingencia. Y tú no subestimaste tanto a él como a mí. La reunión terminó con una votación unánime a favor de mi restauración como heredero legítimo y director ejecutivo interino, mientras esperábamos la investigación criminal completa. Al salir del edificio, vi a mis padres siendo escoltados por los agentes federales. Claire había negociado su cooperación a cambio de inmunidad, proporcionando detalles adicionales sobre los planes financieros. El imperio que ellos intentaron robar estaba a salvo. La empresa que mi abuelo construyó sería restaurada. Y la justicia que él había planeado meticulosamente finalmente prevalecía. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, reconstruir no solo la empresa, sino también mi propia vida después de una traición tan profunda. 6 meses después, estaba en el Tribunal Federal viendo cómo mi padre recibía una sentencia de 8 años por fraude financiero y falsificación de documentos. Mi madre, sentada a su lado, lloraba en silencio mientras recibía 5 años por complicidad y malversación. El juez fue implacable en su declaración. Los acusados abusaron sistemáticamente de posiciones de confianza, manipularon documentos legales e intentaron destruir la vida de su propia familia para encubrir años de mala gestión financiera. Este tribunal ha visto pocas muestras de crueldad familiar tan calculadas. Gregory Phillips había perdido su licencia para ejercer la abogacía y se enfrentaba a sus propios procesos penales por falsificación de documentos oficiales. El doctor Harrison, que falsificó los informes médicos, vio suspendida su licencia médica de forma permanente y se enfrentaba a una investigación ética en 3 estados. Claire estaba a mi lado, cumpliendo rigurosamente su acuerdo de cooperación. En los últimos meses, nuestra relación había evolucionado desde la traición a algo parecido a una reconciliación cautelosa, construida sobre la honestidad brutal y la responsabilidad mutua. Alex, susurró ella mientras nuestros padres eran escoltados esposados, gracias por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía. Gracias por elegir hacer lo correcto cuando aún había tiempo, respondí, dándome cuenta de que perdonar no significa olvidar, sino elegir construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se ha destruido. La transformación de Montgomery Enterprises fue extraordinaria. Con las finanzas estabilizadas y las prácticas éticas restauradas bajo mi liderazgo, la empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó de formas que mi abuelo nunca hubiera imaginado. En 18 meses, habíamos triplicado nuestro valor de mercado y nos habíamos convertido en un modelo de gobernanza corporativa responsable. Richard Donovan permaneció como presidente del consejo, convirtiéndose no solo en un valioso mentor,
sino en el padre que nunca tuve. Thomas estaría orgulloso, me dijo él durante nuestra reunión mensual en la oficina que ahora era mía. No solo has salvado la empresa, la has transformado en algo mejor de lo que era antes. Patricia, la leal asistente de mi abuelo, regresó como directora de operaciones, aportando décadas de sabiduría institucional. David Chen se convirtió en nuestro asesor jurídico principal, implementando protocolos que garantizarían la total transparencia. Marcus Thompson dirigía nuestra nueva división de seguridad corporativa, creando sistemas que hacían imposible que se repitieran los abusos que casi lo destruyeron todo. Pero los cambios más profundos fueron personales. La traición de mi familia me enseñó lecciones que ninguna escuela de negocios podría ofrecer. Aprendí que la verdadera familia se define por la lealtad y el amor, no por el ADN o la conveniencia. Aprendí que a veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres realmente y de lo que eres capaz. También aprendí sobre el perdón, no como debilidad o olvido, sino como la fuerza necesaria para liberarse del peso de llevar el rencor. Perdonar a Claire por su participación en la traición no significaba minimizar lo que había pasado, sino elegir centrarme en la persona en la que ella estaba esforzándose genuinamente por convertirse a través de la terapia y el trabajo duro. Un año después de los juicios, utilicé una parte significativa de la herencia recuperada para crear la Fundación Thomas Montgomery para la Ética Empresarial, dedicada a educar a los jóvenes ejecutivos sobre liderazgo responsable y a proporcionar apoyo legal a los empleados que denuncian conductas corporativas indebidas. Durante la ceremonia de lanzamiento, hablé ante un público de cientos de personas, directores generales, estudiantes, supervivientes de fraudes corporativos. Mi abuelo siempre decía que la verdadera prueba de carácter no es cómo actúas cuando estás ganando, sino cómo respondes cuando todo parece perdido. Él me enseñó que la navegación más importante tiene lugar durante las tormentas, cuando no puedes ver el puerto pero aún así tienes que mantener el rumbo. Ese día, Richard me entregó un último regalo de mi abuelo, una carta que él había pedido que se abriera solo después de mi victoria final y la restauración completa de la empresa. Alex, decía la carta con su familiar caligrafía, si estás leyendo esto, entonces has demostrado que mi juicio era acertado. Has enfrentado la traición con integridad, la injusticia con estrategia y la crueldad con sabiduría. Más importante aún, has comprendido que la verdadera victoria no consiste en destruir a tus enemigos, sino en construir algo mejor a partir de las cenizas de sus ataques. La carta continuaba, tu fuerza siempre ha sido tu capacidad para ver el potencial donde otros solo ven problemas. Ahora tienes la oportunidad de crear el tipo de empresa y familia con la que siempre he soñado. Utiliza esta experiencia no como una cicatriz, sino como la base para algo extraordinario. 3 años después, Claire se había convertido en coordinadora de la fundación, demostrando con acciones consistentes que las personas pueden cambiar genuinamente cuando enfrentan las consecuencias de sus elecciones y hacen el trabajo necesario para crecer. Ella pagó todas sus deudas de juego trabajando en 2 empleos y nunca volvió a tocar una carta o un dado. En cuanto a mis padres, fueron liberados tras cumplir sus condenas reducidas por buen comportamiento, pero nunca intentaron ponerse en contacto conmigo. A través de conocidos mutuos, supe que se habían mudado a un estado rural lejano, viviendo una vida sencilla lejos de los focos sociales que antes definían por completo su existencia. Algunos me contaron que mi padre encontró trabajo como contable en una empresa familiar, empezando de 0 a los 65 años. La propiedad familiar se vendió y los ingresos se dividieron entre la fundación y un fondo de compensación global para los 200 empleados que se vieron perjudicados por las estafas financieras de mis padres. Muchos recuperaron los ahorros para la jubilación que les habían sido sustraídos. Compré una casa modesta pero elegante cerca del océano en Cape Cod, donde paso los fines de semana navegando en el yate Eleanor, el mismo barco en el que mi abuelo me enseñó que, a veces hay que navegar contra el viento para llegar a tu destino, pero el viento nunca sopla en tu contra para siempre. Encontré el amor verdadero con Sara, una profesora de Derecho Empresarial que conocí durante una de las conferencias de la Fundación. Ella me enseñó que las relaciones sanas se construyen sobre el respeto mutuo y la comunicación honesta, conceptos que nunca había experimentado en mi familia de origen. Si has llegado hasta aquí en este viaje de traición familiar, manipulación financiera y justicia finalmente restaurada, espero que te hayas inspirado para nunca rendirte cuando te enfrentes a tus propios retos imposibles. Si esta historia de superación te ha conmovido profundamente, suscríbete al canal ahora mismo para descubrir más historias sobre personas que han convertido sus mayores traiciones en sus mayores victorias. La última vez que navegué solo en el Eleanor, encontré un mensaje final que mi abuelo había escondido en el compartimento secreto del timón. Alex, recuerda siempre, las tormentas no duran para siempre, pero los navegantes hábiles que aprenden de ellas se vuelven capaces de guiar a otros a través de sus propias aguas turbulentas.
Él tenía razón. Las tormentas pasan. Pero las lecciones que aprendemos navegando a través de ellas nos capacitan no solo para sobrevivir, sino para prosperar y ayudar a otros a encontrar su camino hacia aguas más tranquilas. Hoy, cuando jóvenes emprendedores acuden a mí enfrentándose a traiciones o desafíos familiares, comparto no solo estrategias de negocio, sino la comprensión de que nuestra mayor fortaleza a menudo surge de nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Y eso, al fin y al cabo, es el legado más valioso que cualquier persona puede dejar o recibir, la sabiduría de que podemos elegir nuestra respuesta ante cualquier circunstancia, por devastadora que parezca en un primer momento. El niño que fue arrastrado por las escaleras y arrojado a la calle se convirtió en el hombre que transformó esa humillación en la fuerza necesaria para construir algo que honra no solo la memoria de quienes lo amaron, sino el potencial de todos los que vendrán después.